De manera de que nosotros de un momento a otro, tal vez digamos, es cierto, tal vez Jesús demore un poco más. Pero sabemos que todo eso es una trampa, porque estos cristianos siempre están esperando una señal. Y vienen las señales y no las pueden ver porque son ciegos gustosos. Y esa es siempre su manera de actuar. Y hermanos, nosotros tenemos un ejemplo ya tremendo, un ejemplo de locos. Y fue lo que ocurrió en el 2020. A pesar de que nosotros vimos señal tras señal de que venía el Pentecostés negro, de que esto era un asunto global, de que se estaba pasando una ley religiosa global, de todas formas, no es que hubo una terrible señal donde el cielo se abrió en dos partes y por ahí salían rayos y cosas muy bizarras, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros fuimos advertidos de muchas maneras muy poderosas por parte de Dios cuando nosotros vimos a todos esos periodistas decir el número 666 una y otra vez. Pues fue una señal tremenda y nosotros fuimos muy advertidos de cuál sería el desenlace de la crisis del 2020 y la advertencia era clara que venía el 666, hermanos, es de locos. Y aún con todo y eso, el mundo cristiano no lo vio, a pesar de que el video estuvo en las redes sociales, luego YouTube lo eliminó, luego lo pusimos en Telegram, lo pusimos en Instagram, y bueno, a la final a nadie le importó, ¿verdad, hermanos? Pero fue una señal terriblemente clara. Y estas personas dicen que no ven señal de la segunda venida de Jesús. Es de locos. Entonces, sin embargo, es cierto que no es que el cielo se haya abierto en dos y hayan salido rayos y centellas como es lo que ellos esperan. Si es que de verdad para ellos eso fuera una señal, tal vez una explosión en la luna y que la luna se caiga o que en mitad de la luna se desprenda, tal vez eso es lo que ellos esperan. Pues yo creo que esas cosas nunca van a ocurrir, ¿verdad? Jesús lo dice, Él viene como ladrón en la noche, es decir, que el mundo va a seguir igual, siempre igual, en la misma condición como lo vemos hoy en día. La persona se levanta, va a trabajar, se casa, se va y conforma una familia y todo siempre igual. Es la manera como Jesús nos lo advirtió, porque es la condición de estos cristianos que son sigilosos, que son prudentes como serpientes, pero para lo malo, y que siempre van a estar actuando de la misma manera y diciendo que ellos no ven señal, aunque para nosotros lo que en el 2020 decía la bestia, el falso profeta y el dragón, eran señales contundentes, hermanos. Eran señales terribles de que venía el 666 y por eso nos apercibimos y no recibimos el 666. Y muchos lo recibieron y muchos han muerto y muchos hoy están por fuera de la intercesión de Jesús y no lo saben. Leamos en Proverbios capítulo 22 versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces nosotros obedecemos a la sabiduría y por eso no podemos revelarlo todo, ¿verdad? Porque vemos el mal, tenemos que ser prudentes, sabemos que estamos en tiempos peligrosos, rodeados de hombres peligrosos, y por eso nosotros vemos el peligro y nos escondemos. Pero los impíos no ven el peligro y por eso reciben el daño. Nosotros sabemos muy bien lo que está por venir a la tierra, porque cada día esto se incrementa. Miremos la noticia que recién ha salido en la teocracia americana. Esto salió justo esta semana, hermanos. Es decir, semana tras semana es una nueva noticia. En el estado de Utah,
en Estados Unidos, el gobernador firmó una ley que le permite a los dueños de franquicias cerrar sus negocios en el día domingo, sin recibir un castigo por parte del franquiciador. Plop. Como ustedes saben, hay personas que abren un local, por ejemplo, de McDonald's, sin ser realmente el fundador de McDonald's. Pero McDonald's entonces le exige a estas personas que ahora son como los franquiciados, porque McDonald's es una franquicia, pero aquel que compre la franquicia de McDonald's pues está obligado a abrir su local 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora con esta ley de Utah? En donde McDonald's, como dueño de la franquicia, pues ya no puede obligar a aquel que le compró la franquicia a que operen sus restaurantes o locales o franquicias los 7 días de la semana, sobre todo en el domingo, porque ahora, por ley en el estado de Utah, las personas pueden cerrar los domingos libremente para hacer lo que ellos supuestamente dicen que es una expresión religiosa, y entonces el Estado impide que el dueño de la franquicia, esta vez la empresa McDonald's, de alguna forma penalice o castigue a esas franquicias que se rehúsan a abrir en domingo. Entonces ahora el gobierno está tratando de inmiscuirse en una relación que es netamente privada. Es un contrato establecido privadamente entre dos personas. No es un contrato público, es un contrato privado, pero el gobierno ahora se está metiendo en ese contrato. Un momento, aunque ustedes hicieron un contrato de una franquicia y que debían operar la franquicia 7 días a la semana, yo ahora digo no. Estas personas, si les da la gana, pueden cerrar el domingo y ustedes no van a poder hacerles nada, porque si les hacen algo, yo los voy a castigar a ustedes, dueños de McDonald's. Entonces vemos, hermanos, que aquí lo que debería ocurrir es: no entres en un contrato con alguien que te obliga a reposar en el día santo de Dios, el verdadero día santo, que es el sábado, que es como debería ser, ¿verdad, hermanos? Yo no tengo por qué escoger un trabajo donde me obliguen a trabajar en sábado, pero tampoco voy a hacer esto de que voy a ir a una empresa donde esa empresa expresamente me dice que tengo que trabajar en sábado, y luego voy a obligar a la empresa a que debe darme el sábado como día de reposo, y voy a presentar una queja ante el gobierno para que esa empresa se vea obligada a permitirme reposar en sábado. Pues así no debería ser, porque eso es un asunto privado y yo decido en dónde trabajo y en dónde no. Pero miremos entonces cómo se empieza a formar la teocracia, ¿verdad? Y sobre todo, suponiendo entonces que el Estado sí tiene derecho a permitirle a las personas que reposen en cierto día de la semana, ¿por qué los gobernantes en Estados Unidos y en el estado de Utah entonces protegen a los que reposan en domingo y no protegen a los que reposan en sábado o a los que reposan en el viernes, que son los musulmanes? Pues ahí sí no hay ningún tipo de protección, ¿verdad? Entonces es un poco como una hipocresía, pero al mismo tiempo es una violación de la Constitución de Estados Unidos, que expresamente dice que el Estado no puede acoger una religión por encima de otra. Y es de locos, porque nosotros hemos venido hablando recientemente de este dilema en mis últimos 2 videos, y es impresionante como una semana después, pues ya estamos en un evento real de precisamente este dilema, en donde el Estado pretende ahora inmiscuirse en un asunto religioso, cuando el Estado debería solamente meterse con asuntos laicos, con sus impuestos y con conservar la seguridad
Pero ¿qué le importa al Estado en qué día reposa una persona? ¿Verdad, hermanos? Entonces, cada persona pues debería decidir, un momentico, no trabajo contigo o no voy a abrir ese almacén porque me exigen algo que es imposible. Las personas tienen que reposar en un día a la semana, entonces no voy a entrar en ese negocio. Es lo que debería hacer. Pero ahora entonces el Estado entra a proteger el reposo en domingo, pero entonces haciendo eso está tratando de exaltar una religión por encima de otra, y en este caso exalta a la religión católica y evangélica, pero propiamente a la religión católica, porque el Papa de Roma ha dicho que el domingo es su marca de autoridad. ¿Verdad, hermanos? Entonces, el Papa de Roma es el anticristo, y ahora Estados Unidos viene de alguna manera a tratar de obligar a las personas a que obedezcan los dogmas del anticristo. ¿Qué pasa entonces cuando hay una persona que es dueña de esa franquicia y entonces ahora le impone a sus empleados reposar en el domingo, porque cierra en el domingo? El estado de Utah premia a ese dueño de esa franquicia de McDonald's, diciéndole: excelente, quieres reposar en domingo, muy bueno, y te digo que McDonald's no puede castigarte. Pero ¿qué pasa con aquellos empleados que no quieren reposar en domingo, sino que quieren reposar en sábado o en viernes? Pues esos empleados pues no tienen de ninguna manera apoyo del Estado. ¿Y por qué? Porque no están guardando el dogma del Papa de Roma. Entonces ya vemos, hermanos, que la teocracia avanza, es decir, ahí están las señales, pero esta gente nunca las va a ver. Ellos no van a ver jamás cómo esto avanza cada día. Y sobre todo cuando, como ya probamos en videos pasados, cuando nosotros vemos que el Estado defiende una religión, es una prueba de que esa religión es falsa, es una religión pagana, y por eso requiere del poder del Estado. Porque si esta religión fuera verdadera, sus súbditos o sus fieles o feligreses no entrarían en contratos que los obligara a ir en contra de su conciencia, como es el caso de nosotros o de verdaderos cristianos. Pues no vamos a entrar en un empleo donde nos obligan a trabajar en sábado, aun y cuando casi el 99% de las empresas vienen a obligarnos a trabajar en sábado. Pues vamos a tener fe de que vamos a conseguir un empleo o un negocio donde no tengamos que trabajar en sábado, porque el sábado es un día santo. Y no necesitamos del gobierno para que nos apoye, y eso revela que es la mano de Dios la que nos cuida, no es nosotros mismos, porque vamos en contra de la corriente. Es decir, vemos que todo está en nuestra contra. Entonces, cuando encontramos un trabajo que nos permite reposar en sábado, eso solo puede atribuírsele a un milagro, a la mano de Dios. Pero cuando hay una religión falsa, entonces nunca estas personas pueden lograr nada, y por eso necesitan la mano del gobierno para que esta religión pueda seguir adelante. Entonces nosotros probamos todo lo que hemos venido explicando en los videos. Probamos que el gobierno necesita apoyar al cristianismo oligárquico, porque es un cristianismo fallido, aristócrata, inventado por la aristocracia europea, y hay esclavos útiles felices de obedecer los dogmas de aristócratas plutocráticos de Europa. Es de locos. Entonces, miremos, hermanos, Estados Unidos